Si en el año 2020, durante la pandemia del COVID-19, tú fuiste uno de los que tenían como plan predilecto el sábado quedarse en casa a ver eventos de UFC, ¡felicidades! Pues, al igual que yo, es muy probable que te haya tocado ver el debut de una de las figuras más importantes de las MMA hoy en día, es decir, este tipo. A ver, yo sé que el hecho de llamarlo una de las figuras más importantes ya hizo que les cosiera el culo a más de uno. Y amigos, es completamente normal. El caballero Ilia Topuria ha logrado lo que muy pocos peleadores logran en su carrera: ser amado y odiado al mismo tiempo. Ambas posturas de una forma extremadamente intensa. Así que hoy les voy a contar su historia, la historia del matador Topuria, para que ustedes decidan de qué lado están, del odio, del amor o, al igual que yo, del lado que lo ve como realmente es, como un ser humano. Ilia Topuria nace el 21 de enero de 1997 en Halle, Alemania. Siendo hijo de ambos padres georgianos, bajo las leyes alemanas, Topuria no era un niño con el derecho a la nacionalidad de este país, ya que según el principio constitucional Jus Sanguinis, o sea, derecho de sangre en latín, solo aquellos hijos de un padre o madre alemán o alemana serán acreedores a la misma nacionalidad. Y pues sí, en el caso de Ilia no aplicaba. Ahora, su nacimiento fuera de Georgia no fue realmente una casualidad, sino más bien un resultado de una migración forzada. La familia Topuria tuvo que trasladarse a Alemania a causa de una inestabilidad económica y política en Georgia durante la posguerra de los años 90. Para que más o menos se ubiquen, fue justo después del colapso de la Unión Soviética. Georgia en esos tiempos vivió una crisis marcada por conflictos armados internos, corrupción generalizada y pobreza extrema. Pero en fin, el punto es que aunque Ilia nació en suelo alemán, al no recibir esta nacionalidad, su vínculo cultural siempre estuvo un poco más profundamente arraigado a Georgia, algo que más tarde jugaría un papel clave en su autopercepción, ya que cuando Ilia tenía alrededor de 7 años, la familia volvió a su país de origen, probablemente porque el proyecto migratorio en Alemania no prosperó como se esperaba. A ver, en principio sonaría como algo positivo, solo que esta vuelta no fue precisamente un regreso a casa. La verdad es que más bien se sintió como un retorno a una tierra que seguía marcada por el conflicto. Amigos, en 2008 estalló la guerra de Georgia y Rusia por el control de Osetia del Sur y Abjasia. Esto, por obvias razones, complicaría aún más la integración de Ilia y sus hermanos en su nuevo hogar. Habían salido de un país que, aunque los vio crecer durante 7 años, realmente nunca lo habían sentido como su propia tierra, y ahora están en un lugar en el que, aunque sí tenían un sentimiento de pertenencia, la violencia y escasez no les permitía crecer y desarrollarse como un niño debería de hacerlo. Aún así, no todo fue negativo. Más o menos en ese periodo, el padre de ambos hermanos, Ilia y Alek, siempre procuró que ambos estuvieran familiarizados con el deporte, preferentemente deportes de contacto como el judo o la lucha greco-romana. Sí, el señor Sasa Topuria sabía muy bien qué pedo con la vida. Cosas de hombre. En fin, si bien, amigos, no hay una confirmación oficial de que estas circunstancias de escasez y precariedad fueran la razón específica de una nueva migración, el hecho de que sus padres poco tiempo después tuvieran que viajar a España en busca de un mejor futuro para sus hijos sugiere una conexión directa. Ahora, aquí ocurre algo que marcaría profundamente tanto a Ilia como a sus hermanos: la separación del núcleo familiar. Esta parte de la historia es complicada de entender, sobre todo cuando hay información de distintas fuentes que se contradicen entre ellas, pero no se preocupen. Ya me di la tarea de estructurárselas para ustedes basándome en la información que me pareció más verídica, o al menos la que pude confirmar. Ahí les va. Año 2005. Sus padres migran a España, específicamente a las tierras de Alicante. Esto con la finalidad de pavimentar el camino de sus hijos, quienes iban a reunirse con ellos en poco tiempo, ya que debido a las complicaciones económicas y políticas, los hermanos Topuria tuvieron que quedarse en Georgia bajo los cuidados de sus abuelos. Esto en un principio era un plan bastante claro y sencillo de cumplir. Las cosas en teoría estaban preparadas para que todo saliera bien. Se suponía que la familia solo tenía que separarse por un periodo de tiempo bastante aceptable. Sí, bueno, aquí es cuando comienza lo jodido. Amigos, en el año 2008 estalla la guerra ruso-georgiana, cuando Ilia y sus hermanos seguían en Georgia junto a sus abuelos. Debido a esto, tuvieron que pasar por situaciones terribles, tales como escasez de alimento, necesidad de refugiarse en sótanos debido a enfrentamientos en las calles y, lo peor de todo, tuvieron que vivir bombardeos. Al presenciar este tipo de experiencias, Ilia comenzó a tener ideas bastante preocupantes. En la cabeza de un niño de apenas 11 años, pues es complicado asimilar el hecho de que tus padres no estén contigo mientras estás en peligro de muerte junto a tu hermano. Esto sería algo que Ilia entendería hasta mucho tiempo después, una vez que tuviera la madurez mental suficiente para poder ver más allá de lo tangible. Pero amigos, en ese momento, lo muy poco que podía comprender de la situación es lo que cualquier niño pequeño podría. Parecía que sus padres lo habían abandonado para morir.
Pero amigos, afortunadamente esta no es una historia de tragedia, así que después de la tempestad vino la calma, y para el año 2012 Ilia junto a sus hermanos al fin se reunirían con sus padres, llegando a Alicante, una ciudad turística pero con contrastes muy marcados entre clases sociales. Como migrantes, sin recursos ni dominio del idioma, Ilia y su familia no fueron tan bien recibidos. En varias entrevistas, Topuria ha mencionado que en la escuela lo trataban como el chico extranjero, el tipo diferente. Uy, no. Quítate de aquí, niño prieto. Que tuvo que defenderse desde muy joven de los niños que lo molestaban y que muchas veces se sintió rechazado por sus compañeros. Aquí, amigos, es donde podemos encontrar el origen de la personalidad de Ilia Topuria, misma que yo sé que a muchos les causa un severo ardor perianal debido a que ciertamente puede recaer en la prepotencia. Pero esto tiene un porqué. En etapas tempranas del desarrollo de un niño es indispensable que éste tenga un ambiente adecuado, un ambiente estable. Este ambiente, amigos, será lo que le vaya a permitir tener una correcta apreciación y percepción de cómo funciona el mundo, cómo funcionan las relaciones con las demás personas y, lo más importante, cómo funciona su propia identidad. Ahora, en el caso de Ilia ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque desafortunadamente él tuvo que pasar por la terrible situación y el terrible trauma que te genera vivir una guerra. Amigos, este tipo de experiencia encaja dentro del marco del trauma complejo descrito por Judith Herman. Este tipo de trauma ocurre en contextos prolongados de peligro y amenaza. Al ser vivido en etapas tempranas del desarrollo, altera profundamente la percepción del yo, el sentimiento de la seguridad y la forma de vincularse con los demás. En Ilia, esta vivencia forjó una percepción hipervigilante del mundo y una noción de que la supervivencia depende únicamente de la fuerza. Ahora, cuando llegó a España, tras años y años de separación de sus padres y con una fuerte carga emocional, se encuentra con un entorno nuevo, sin dominio del idioma, con acento marcado, aspecto diferente y costumbres distintas, características que bajo la perspectiva de un niño conforman un ambiente hostil. Ahora, según la psicología del desarrollo, la adolescencia, es decir, más o menos como por los 15 años, es una etapa crítica para la formación de la identidad. Esto encaja con la teoría de la identidad social de Henry Tagfeld. Este señor explicaba que la autoestima está profundamente ligada al sentido de pertenencia. Cuando alguien, sobre todo un adolescente, es rechazado por un grupo dominante, en este caso sus compañeros españoles, el sujeto suele buscar una forma de redefinir su valor individual, como lo hizo Ilia, mediante la construcción de una personalidad individual elevada y sumamente competitiva. En palabras más sencillas, amigos, la personalidad de Ilia puede ser el resultado de dos profundas heridas: la del terror provocada por la guerra, que le enseñó que la vida es meramente una batalla y que el que no pelea, pues se lo lleva a la chingada. Y la segunda, la del rechazo provocada por la migración, que le enseñó que si no demuestra su valía, será alguien invisible. Ambas heridas, en el caso de Ilia, se conjugaron en una personalidad resiliente, competitiva, pero también muy polarizante. Para algunos eso puede ser arrogancia, para otros puede ser determinación, pero para Ilia podría ser simplemente supervivencia. Ok, una vez explicado el contexto de este caballero, ahora sí, pasemos al brutal ascenso deportivo que ha tenido hasta el momento. En el año 2013, poco tiempo después de llegar a España, Ilia comenzó a tener cada vez más problemas en la escuela, tanto por el ámbito social, con sus compañeros que no terminaban de aceptarlo, como por el ámbito académico. Siendo un alumno no muy destacable, un chico hiperactivo, y pues tampoco es como que le gustara mucho la dinámica escolar. Sería su madre la primera en percatarse de esta situación, así que se daría la tarea de buscarle una forma de canalizar esa energía. La primera opción era encontrar un gimnasio de lucha grecorromana, ya que tanto Ilia como Alec estaban interesados en continuar con la disciplina que les brindaba el deporte que practicaban en Georgia. Lamentablemente, pues no pudieron encontrar un solo gimnasio de lucha en todo Alicante, así que tuvieron que buscar otras opciones. Amigos, fue literalmente una casualidad cuando su madre se encontró por la calle a un tipo que resaltaba entre las demás personas por sus peculiares orejas. Estas parecían un par de coliflores, cosa que todos nosotros ya sabemos perfectamente a lo que se refiere: que el tipo sabía tirar vergazos. Esta peculiar característica también era algo sabido por la madre de Ilia, así que sin dudarlo se acercó a él y le preguntó qué era lo que entrenaba y dónde se encontraba su gimnasio. El tipo le respondió amablemente que practicaba jiu-jitsu brasileño y que entrenaba en el Climent Club, gimnasio dirigido por los hermanos Jorge y Agustín Climent. Este, queridos amigos, sería el lugar donde Ilia Topuria literalmente forjaría su camino hasta la cima. Originalmente, junto a los hermanos Climent, tanto Ilia como Alex solo entrenaban jiu-jitsu brasileño, pero poco a poco comenzaron a darse cuenta que había algo mucho más allá. Ambos jóvenes quedaron maravillados cuando vieron que en el gimnasio había gente entrenando muchas otras disciplinas. Habían tipos que no solo eran buenos en el suelo o de pie, tenían habilidades en todos los ámbitos. Y por supuesto fue en ese momento donde conocieron lo que eran las MMA.
Cuando Ilia cumplía 16 años, se decidió a dejar por completo la escuela y enfocarse en lo que realmente le apasionaba, el deporte. Esto debido a que el hecho de seguir con sus estudios específicamente a él no le daba algo realmente estable. Ilia decía que iba a la escuela únicamente por asistir y que nunca lo tomó como lo que realmente es, un lugar que te brinda y te dota de las herramientas para poderte construir un mejor futuro. Y esto me lleva a lo siguiente. Amigos, sobre todo para los más jóvenes, yo entiendo que puede ser algo muy bonito y algo muy deseable seguir los pasos de tus ídolos, pero tenemos que tomar muy en cuenta que seguir sus pasos no necesariamente te garantiza que las cosas te resulten exactamente como a ellos. Puede que sí, a Ilia le resultó bien el haber dejado la escuela, pero queridos amigos, no porque Ilia lo haya hecho significa que es una buena opción o por lo menos que es una buena idea. Ahí les va por qué. Después de haber tomado esta decisión, no fue como que nuestro protagonista comenzara a cosechar éxito tras éxito. De hecho, a Topuria le tocó tragar caca un chingo de tiempo, teniendo hasta 3 trabajos simultáneos, todos ellos informales, obviamente sin ninguna prestación de ley, con pagas que apenas cubrían los costos de sus entrenamientos a los cuales acudía con el tiempo justo para rendir de una forma mínimamente competitiva. Esto claramente no era algo sostenible a largo plazo, y de no haber sido por la inexplicable disciplina que Ilia ya tenía arraigada a su personalidad y que también su fuente de energía física era casi inagotable, lo más probable es que sin todo esto jamás hubiese llegado hasta donde está ahora. En fin, después de farmear experiencia compitiendo en campeonatos de jiu-jitsu brasileño y como peleador amateur de MMA, periodo del cual no pude encontrar su récord, una disculpa, de todos modos esta etapa no duraría demasiado, ya que recién cumplido los 18 años, un 4 de abril de 2015 haría su debut profesional contra el venezolano Francisco Javier Asprilla. Este pobre cabrón solo duraría 3 minutos con 30 segundos, ya que Ilia finalizó el combate en el primer asalto por un triángulo de pierna. Y sí, para los que no lleven mucho tiempo relacionados con las MMA, les sorprenderá saber que nuestro protagonista inició con un estilo de pelea muy distinto al que tiene actualmente, apoyándose muchísimo más en su base de lucha grecorromana y jiu-jitsu brasileño. Realmente era más un grappler virtuoso que el peleador tan completo que conocemos a día de hoy. Pero bueno, entre 2015 y 2019 seguirá extendiendo su récord profesional con actuaciones igual de impresionantes. Poco a poco subiendo el nivel, pasará de pelear en promotoras locales como Clement Show o Mixed Fights Events, hasta llegar a compañías de mayor renombre, sobre todo en Europa, tales como Brave CF o Cage Warriors. Durante este periodo habría 2 peleas de campeonato de por medio, y aunque sí, ganó ambos combates, solo pudo ostentar un solo cinturón, ya que en Cage Warriors era el campeonato vacante del peso gallo, 135 libras, peso que nuestro protagonista no podría dar en la báscula. Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. Ilia llegaría pesando 139.4 libras, y debido a esto quedaría como contendiente no elegible para ganar el campeonato. Esta, amigos, sería la prueba definitiva para que Ilia pudiera encontrar su división de peso perfecta, es decir, el peso pluma, las 145 libras. Sería hasta el 15 de noviembre de 2019 que llamaría la atención de promotoras más grandes a nivel internacional, consiguiendo su 8ª victoria consecutiva, pero esta vez sería la primera que conseguiría por la vía del knockout. Esta, además de ser la primera vez que finalizaría a un rival a base de golpeo, también lo consolidaría como alguien, además de versátil, como un atleta extremadamente peligroso. Pues hasta ese momento contaba con un 100% en su tasa de finalización. Hasta este punto de su historia también pasaban cosas muy importantes fuera del octágono y fuera del ámbito deportivo. Su hermano, Alexander Topuria, poco a poco comenzaba a involucrarse un poquito más también en el deporte, llegando a ser igualmente atleta profesional y caracterizándose por ser un excelente estratega de combate. Gracias a esta última característica, este terminaría tomando el papel de guía en la preparación de su hermano. No solo lo acompañaba a entrenar, sino que también estaba en cada combate como su esquina junto a los hermanos Clement, quienes también con el paso del tiempo se habían convertido en algo muy parecido a una segunda familia. Amigos, en pocos años Ilia pasó de ser un niño inmigrante de España a un exponente del deporte que representaba estas mismas tierras con todo el orgullo. Sin darse cuenta, aquel joven que no se sentía perteneciente a ningún lugar ahora tenía miles de personas apoyándolo y 2 tierras a las cuales podía llamar hogar. A pesar de que Ilia ya contaba con un excelente récord y sobresalía por su tasa de finalización perfecta, su llegada a UFC no fue de las más anticipadas, de hecho todo lo contrario. Al igual que muchos otros peleadores durante la etapa del 2020, o sea, al inicio de la pandemia del COVID, Ilia fue reclutado de último momento, debido a que en esta época las medidas de sanidad eran sumamente estrictas y esto provocaba que fuese muy común el que se cayeran combates a pocos días de su celebración. Topuria entrará como reemplazo del coreano Song Woo Choi, caballero que se iba a enfrentar al Diablo de Marruecos Yusuf Zalal. Un 11 de octubre de 2020, el prospecto hispano-georgiano debutaría en la Fight Island de Abu Dhabi, con solo 10 días de antelación, peleando como a las 3 de la mañana y con una prueba de hisopo de las que te pican hasta el cerebro recién hecha.
Amigos, voy a ser sincero, este es un escenario perfecto para debutar recibiendo una putiza. Es más, la mayoría de prospectos no solo hubiesen perdido el combate, sino que muy probablemente ni siquiera lo hubiesen aceptado. Pero como nuestro protagonista no es como la mayoría de prospectos, se pasó por los huevos las leyes de la lógica. Además, en esos años su esposa Georgina acababa de dar a luz a su hijo Hugo, y pues digamos que ser un buen hombre responsable y mantener a tu familia no es barato. Así que el matador, con un par de huevos y 2 ojeras de mapache, ganaría su primer combate dentro de UFC con una clara decisión unánime, rompiéndole toda su madre a Yusuf Zalal. Y por cierto, si lo piensan, es bastante curioso. Estamos viendo un español rompiendo de la madre a un marroquí. Normalmente suele ser al revés. En fin, solo 2 meses después volveríamos a ver a Ilia en el octágono. El 5 de diciembre de este mismo año se enfrentaría a Damon Jackson, rival con el que tendría un desempeño mucho más sobresaliente que en su debut, ya que esta vez sí tuvo un tiempo más considerable de preparación y no tuvo que pelear solo con 27 segundos de sueño, ¿verdad? Así es. Pues viejones, esto les sería más que suficiente para noquear a Jackson con tan solo 2 minutos con 38 segundos de haber comenzado el combate. Primero, rompiéndole una tripa con un gancho al cuerpo, después apagándole el cerebro con un derechazo en la sien y rematándolo con un gancho de izquierda cuando ya estaba en el suelo. Sutil. Ahora, saltemos hasta el año 2021, específicamente en el UFC 264, donde se enfrentaría a Ryan Hall, un tipo que se caracterizaba no por ser demasiado competitivo en la pelea de pie, pero que utilizaba de excelente manera, es más, que abusaba un chingo de los intentos de derribo, mediante una técnica bastante curiosa, el Imanari Roll. Este estilo de combate, si bien lo convertía en un rival extremadamente incómodo, lo suficiente como para nunca haber sido finalizado, aún así parece que este dato pues olvidaron mencionárselo a Ilia, ya que nuestro prota se abalanzaría sobre él después de que este fallase un intento de derribo y le proporcionaría por primera vez en su carrera un knockout a base de ground and pound. Ya valió verga, valió verga. Para este punto, Topuria se había consolidado ya como un prospecto muy sobresaliente, sobre todo en el ámbito de la peligrosidad, y esto, aunque sí es bueno, también lo posicionaría en un lugar muy complicado. Al ser alguien tan peligroso y con tan poco reconocimiento hasta ahora, prácticamente era el perfil perfecto de un rival al que absolutamente nadie se quería enfrentar. Es más, la situación llegaría hasta el punto de que tuvo 2 combates cancelados, uno contra el canadiense Charles Jourdain y otro contra nada más y nada menos que Movsar Evloev. Esto, queridos amigos, ocasionaría que nuestro querido Ilia tuviera un lapsus de inactividad bastante considerable, siendo el combate contra Hall el único que tendría en 2021. Sin embargo, como este cabrón no quería quedarse hasta que alguien le diera la oportunidad, decidió tomar una vez más un combate a corto aviso, entrando como reemplazo de Mike Davis para enfrentar a Jay Herbert. Lo más interesante de este combate es que no únicamente lo tomó a corto aviso, sino que en sus propias palabras únicamente era para mantenerse activo. Y si esto ya de por sí suena bien cabrón, también fue pactado en las 155 libras, una categoría de peso superior a la que Ilia Topuria competía. Esto dejaba claro una cosa muy importante: Ilia no solo era alguien que hablaba demasiado y que se sentía mejor que los demás, era alguien con los huevos suficientes para demostrar lo que decía. No tenía ninguna necesidad de tomar un combate bajo condiciones desfavorables, arriesgando su récord de invicto y además en una división de peso que no le ofrecía ningún beneficio en su posicionamiento de los rankings. Literalmente en este punto Ilia peleó porque solo quería pelear y ya. Estos son huevos, sí. Ok, independientemente de eso, en este combate fue donde Topuria experimentaría por primera vez cuál era el riesgo de tomar esta clase de decisiones, pues Herbert en el primer asalto estuvo muy cerca de finalizarlo tras haberle conectado una patada circular a medio hocico, patada con la cual he de admitir que al verlo en vivo, ya siendo un seguidor bastante ferviente de Ilia, se me desapareció el culo de tanto que lo apreté. Pero no se preocupen, mi fundido volverá a normalidad después de ver cómo Topuria sobreviviría a este primer asalto utilizando su grappling y mostrando su versatilidad en el octágono. Entrando al segundo asalto, el matador salía aún más motivado. Lejos de acobardarse o tomar una estrategia más cautelosa, el pinche loco inmediatamente fue al intercambio, solo que esta vez lo haría con las correcciones necesarias para terminar el trabajo. Topuria remontaba la pelea al primer minuto del segundo round, conectando un volado de derecha que desconectaba por completo a Herbert y dando por terminado el combate con un terrible knockout. Ojo, algo muy importante en esta etapa es que además de sumar una victoria más por knockout y extender su récord profesional a 12 victorias perfectas, también nuestro protagonista comenzaría a llamar aún más la atención del público, y esto no necesariamente por la pelea que tuvo contra Herbert, sino más bien por un altercado cuanto menos mediático con otro prospecto muy llamativo del momento. Me refiero al señor Paddy de Buddy Pimblett. Verán, en la misma cartelera que Topuria noqueó a Herbert, Paddy también estaba compitiendo y de hecho finalizó
venció a su rival Rodrigo Vargas por Mataleón. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo que realmente causó interés fueron las declaraciones que hizo Paddy previas y posteriores al evento, burlándose de la situación que vivió Ilya y su familia en aquellos terribles años de guerra, mencionando cosas tan imbéciles como que los georgianos eran estúpidos y que se merecían que los rusos aterrorizaran sus vidas. ¡Hijo del diablo! Y pues sí, por razones lógicas, obviamente estas declaraciones no le harían ni la más mínima gracia a muchos atletas georgianos, entre ellos el mismo Ilya. Así que, debido a esto, el matador decidiría encararlo en los pasillos para dialogar pacíficamente como dos personas civilizadas. Más o menos. A partir de aquí, amigos, se formó una narrativa cuanto menos interesante entre estos dos, obviamente con la posibilidad de ver un enfrentamiento entre ellos dentro de la jaula, aunque realmente con el tiempo se perdería poco a poco este interés debido al contraste que hubo entre los desempeños de ambos caballeros. Mientras que Ilya continuó dando excelentes desempeños, Paddy tuvo algunos combates algo criticables. De hecho, si quieren saber más a profundidad de esta historia, tengo un video donde lo cuento a lujo de detalle. Se los voy a estar dejando aquí en su esquina superior derecha o al final de este video. En fin, volviendo con la historia. Después de su knockout a Herbert y su altercado contra Paddy, Ilya comenzó a ser un peleador mucho más rentable para la UFC, y a manera de negocio ya era viable ofrecerle peleas mejor posicionadas, es decir, era momento de pasarlo al top 10 de su división. El 10 de diciembre de 2022 fue emparejado contra otro prospecto de muy buen nivel, el entonces número 9 de la división, Bryce Mitchell, un tipo que a pesar de estar más pinche loco que una cabra, ser un completo fanático religioso y aún más fanático de Charlie Chaplin versión comunista, igualmente esto no quitaba el hecho de que era un rival bastante formidable, con excelentes habilidades a ras de lona, y de hecho se le consideraba el grappler de la división. Pues bueno, después de toda esa información, Topuria una vez más despejaría todas las dudas, dando uno de los mejores desempeños que le he visto en su carrera. Amigos, la putiza que Ilya le acomodó a Bryce fue tan dura que este último contemplaría seriamente su retiro. Todo esto tomando en cuenta que fue finalizado en su especialidad, o sea, por sometimiento, pues. La verga, hombre. Viejos, en este punto de la historia, Topuria ya era una figura bastante mediática, o bueno, al menos en la comunidad hispana. Era bastante activo en las redes sociales, no solo se limitaba a dar buenos desempeños en el octágono, sino también a venderlos fuera del mismo. Fue justamente por este hecho que algunos de los que no simpatizaban con él comenzaron a apodarlo el campeón de los podcasts y popularizaban el discurso de que Ilya tenía más entrevistas que peleas, lo cual, si me lo preguntan, es un discurso bastante estúpido. O sea, literalmente todos y cada uno de los peleadores de alto nivel tienen el doble o el triple de entrevistas que peleas. Pero bueno, el punto es, amigos, esta relevancia mediática le daría su pase directo hacia el top 5 del peso pluma, encabezando por primera vez una cartelera dentro de UFC. El combate se pactó contra un veterano Josh Emmett, un rival que el mismo Ilya lo describió como el reto más peligroso para él en ese momento. Emmett, al tener un poder de pegada igual o incluso mayor al de Ilya, le representaba un peligro constante. El mismo matador sabía que aunque fuese superior en técnica, a este tipo solo le hacía falta una mano para voltear el resultado de la pelea. Así que, a diferencia del resto de sus combates, aquí fue la primera vez que no pudimos ver una finalización de parte de nuestro prota. El combate se llevó a cabo un 24 de junio de 2023 en Jacksonville, Florida. Ambos se llevaron un bono por pelea de la noche después de 5 asaltos en donde nuestro protagonista se vio siempre superior. Una vez más, Topuria, a pesar de haber sido criticado por sus haters sobre su actitud prepotente, volvía a sostener sus palabras con hechos. Nuestro protagonista sabía que ya estaba bastante bien posicionado en el top. También era consciente de que la gente comenzaba a reconocer cada vez más su nombre. Así que, de manera muy inteligente y ya teniendo un puesto dentro del top 5 de su división, se limitó únicamente a esperar la llamada adecuada, la llamada que le daría la oportunidad de convertirse en campeón mundial. Ok, a ver, hagamos un pequeño espacio, porque en este punto de la historia pasaron cosas muy importantes. Amigos, el título del peso pluma lo disputaría contra el legendario Alexander Volkanovski, quien era considerado por muchos el mejor peso pluma de la historia, y que de hecho, hasta ese momento, no había nadie que pudiera hacerle mínimamente frente en esta categoría. Parecía que esta vez Ilya se toparía con un rival que, al igual que él, aparentaba ser invencible. Pero había un pequeño detalle. Nuestro querido chaparrito pelón en estos años había intentado convertirse en doble campeón de la UFC, subiendo en 2 ocasiones a las 155 libras para disputar el título de la división contra el campeón implacable Islam Makhachev. Aunque la primera pelea fue sumamente cerrada y espectacular, de hecho se ganaron el galardón a pelea del año del 2023, en la segunda ocasión las cosas fueron totalmente distintas. Volk había tomado esta pelea únicamente con 10 días de antelación, sin ningún campamento de entrenamiento y con una evidente falta de condición física. El resultado, que terminó siendo noqueado en el primer asalto a muy poco tiempo de haber comenzado el combate.
Me duele. Esto, por supuesto, generó muchas opiniones en el público, ya que su pelea contra Topuria estaba pactada en febrero del 2024 y el knockout contra Islam lo había recibido en octubre de 2023. Esto quería decir que solo tendría 4 meses de preparación para recuperarse de esta derrota y también de recuperar el estado físico que le hizo evidentemente falta esa noche contra Islam. Muchos, de hecho, creíamos que lo mejor para Volk era esperar un poco más de tiempo, pero él era un campeón bastante peculiar. Era uno que jamás le decía que no a una pelea. Espacio para hablar en cámara. En fin, después de tanto desmadre y especulaciones, la pelea terminó ocurriendo en la fecha pactada. El 17 de febrero de 2024, Volkanovski y Topuria se enfrentaron por el campeonato de peso pluma. En este combate, amigos, muchas personas ya estaban demeritando a Topuria sin siquiera haberse subido a pelear contra el campeón, pues en palabras de sus detractores, el hecho de que se enfrentase a un Volkanovski, entre comillas, recién noqueado, era más que suficiente, o al menos en su cabeza, para justificar su odio hacia el español. Ahora, la actitud de Topuria previa a esta pelea tampoco es como que ayudaba demasiado a la situación. A diferencia de los rivales anteriores de Volka, Topuria no tenía miedo de predecir una finalización, tampoco de tomarse fotos con el título sin haberlo ganado aún, cosa que pues dentro del mundo de la pelea está bastante mal visto e incluso llegan a decir que es de mala suerte. Pero amigos, el hecho por el que fue más criticado fue prácticamente por haber imitado a Conor McGregor en su pelea contra José Aldo Jr. Ilia Topuria le quitó el cinturón de las manos a Volkanovski en la rueda de prensa. Y sí, he de decir que a mí tampoco me gustó esta actitud, pero también soy consciente de que es la mejor manera de vender tus peleas. El punto con todo esto es que a pesar de que Topuria, la verdad, sí, habló demasiado previo a la pelea, amigos, una vez más, y ahora sí me dolió, nuestro querido matador volvió a sostener esas palabras con hechos. Topuria se convirtió en campeón esa noche tras haber noqueado a Volkanovski en el segundo asalto, confirmando 2 cosas. La primera fue que Volka muy probablemente sí tuvo que tomarse más tiempo de recuperación, pero la segunda fue que también esa noche, aquel niño que salió de Alemania prácticamente sin hogar, ahora se encontraba en la cima, siendo el mejor del mundo en lo que hace. Viejos, esto ya es lo suficientemente épico como para terminar la historia. Sin embargo, aún tenemos un último capítulo que contar. Después de haberse convertido en campeón de las 145 libras, Topuria no se quiso quedar nada más ahí. Dijo que su siguiente hazaña sería volverse el primer hombre en noquear al igualmente legendario Max Holloway, ex campeón de la categoría y que hasta ese momento era el único que había sido capaz de plantarle cara de tú a tú a Volkanovski estando en su prime. Siendo llamado por muchos el mejor boxeador de la UFC, era casi un sacrilegio que Ilia se atreviese a decir que podría noquearlo. Claramente, Holloway era un erudito del striking, un tipo que parecía estar 2 escalones por encima de cualquier contendiente en este terreno, e incluso venía de finalizar a Justin Gaethje por nocaut en el UFC 300 en las 155 libras. De nuevo, todo parecía indicar que Ilia estaba mordiendo más de lo que podía masticar. Pero pues sí, por si no ha quedado suficientemente clara la narrativa de esta historia, otra vez el cabrón volvió a cumplir lo que prometió. Amigos, Ilia Topuria, después de haber noqueado al que para muchos es el GOAT de las 145 libras, también se convirtió en el primer hombre en noquear al hasta ese entonces innoqueable Max Holloway, consiguiendo su primer defensa titular del peso pluma. Prácticamente, después de haber hecho todo esto, no parecía que hubiese algún rival con posibilidades reales de quitarle el cinturón a nuestro protagonista. Y de hecho, nadie se lo quitó. Amigos, aunque en este peso aún tenemos contendientes interesantes como Diego López, Movsar Evloev o Yair Rodríguez, con quien de hecho llegó a tener un pique bastante interesante de manera mediática y que originó la razón por la cual muchos de mis paisanos lo odian, pues nos tuvimos que quedar con las ganas de verlo contra cada uno de estos caballeros. El matador dejó el puesto de campeón vacante y oficializó su subida permanente a las 155 libras. En un principio se esperaba que se disputara el título contra Islam Makhachev, siendo esta posiblemente la pelea más esperada del siglo, pero lamentablemente, muy lamentablemente, este último haría exactamente lo mismo que Ilia, subiría a las 170 para buscar su segundo cinturón, razón por la cual no pudimos tener el lujo de ver una de las peleas más competitivas y más interesantes de los últimos años. O bueno, al menos no todavía, ya que a pesar de que Makhachev no quiso defender el título contra nuestro prota, a manera de compensación se pactaría una disputa del campeonato vacante entre Ilia Topuria y Charles Oliveira. A estas alturas, como ya era costumbre, cada que el español tenía fecha programada para pisar el octágono, las opiniones del público no se hicieron esperar. Opiniones que claramente fueron avivadas por las palabras de Ilia, pues al igual que con Volk
Volka y Max, Topuria dijo que terminaría la pelea de manera temprana y sin tener complicaciones. En esta ocasión afirmó que podría noquear al ex campeón de las 155 libras, Charles Oliveira, en el primer asalto. Esta vez, ahora sí, había muchos totalmente convencidos de las palabras de Topuria. No tenían ninguna duda de que se convertiría en doble campeón. Algunos otros, mucho más conservadores, creíamos que la pelea sería mucho más pareja de lo que la mayoría decía. A fin de cuentas, Oliveira no era para nada un reto sencillo. Había sido campeón del peso ligero, a la fecha es el mayor finalizador histórico de la compañía y aún seguía mostrándose sumamente competitivo en la élite de la categoría. Amigos, el tiempo pasó, llegamos al 28 de junio de 2025 y la historia continuó avanzando en la misma dirección en la que lo hizo desde el principio. Una vez más, después de tanta especulación, Ilia Topuria volvió a cumplir sus palabras, esta vez de una forma aún más precisa. La finalización por nocaut en el primer asalto que anunció con toda tranquilidad se terminó convirtiendo en un hecho. Poco más de 2 minutos después de haber iniciado el combate, Ilia conectó una potente mano derecha a la mandíbula de Charles y esto fue suficiente para dejarlo completamente inconsciente. El matador Ilia Topuria se convertía en doble campeón de la UFC, extendiendo su récord hasta un perfecto 17-0 y actualmente ocupando el puesto número 1 del ranking libra por libra. Qué bonita historia, ¿verdad? Antes de que se vayan, viejos, sé que a muchos de ustedes no les agrada a Ilia. Sé que muchos lo tachan de ser alguien sumamente prepotente, demasiado hablador y que están ansiosos por verlo perder. Y si tú eres una de esas personas, permíteme decirte que probablemente hay algo detrás de todo eso. Detrás de todas esas palabras y seguridad desmedida, hay una historia con la que realmente nos podemos identificar. Una historia que se forjó a golpes, con cicatrices reales y con motivaciones profundamente humanas. ¿Que por qué creo esto? Solo hace falta ver cómo Ilia se comporta con sus rivales cuando no tiene que vender una pelea. Topuria realmente sabe expresarse con gratitud y respeto hacia sus contrincantes. Una vez que acaba la pelea, él no tiene más que buenas palabras para la gente que compartió el octágono con él. Tal vez a muchos de ustedes les gustaría ver esa versión de Ilia el 100% del tiempo, pero créanme amigos que es bastante complicado mantener esta postura cuando toda tu vida has tenido que provocar para poder demostrar tu valor, cuando todo lo que haces, por más bueno que seas, no parece ser suficiente, la gente no te ve y cada día tienes que dar el extra para tú sentirte como alguien igual que los demás. Es bastante complicado comportarse como una persona tranquila todo el tiempo. Amigos, lo más probable es que diga lo que diga, no los haga cambiar de opinión sobre su visión del matador Topuria. Pero aún así, me gustaría que se fueran de este video con algo positivo. Viejos, espero que después de esto, al igual que él, todos y cada uno de nosotros trabajemos cada día por solo ser un poco mejor de lo que fuimos ayer. Espero que cada día tú te esfuerces por lograr lo que en algún momento el mundo se atrevió a decirte que era imposible.